Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿Qué va a cambiar en la justicia con la reforma que ayer aprobó el Gobierno? ¿Tiene que dimitir el fiscal general? ¿Cree el Gobierno que el juez que ha imputado al fiscal omite pruebas clave, como dice la Abogacía del Estado? ¿Puede el abogado de manos limpias cobrar un sueldo público porque lo ha contratado el PP en el Senado? ¿Saldrá adelante hoy el decreto que revaloriza las pensiones y que depende de Junts? ¿Qué negocia el Gobierno a cambio de que no haya cuestión de confianza? ¿Habrá foto con Puigdemont? Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer fueron los decretos y las firmas de Donald Trump y hoy son las primeras consecuencias. Han empezado a salir ya de las cárceles los 1.500 condenados por el asalto al Capitolio, a los que ha indultado. Ha anunciado una primera inversión de $100.000 millones que podrían llegar a ser 500.000 para inteligencia artificial, que irá a 3 empresas tecnológicas, 2 de cuyos directivos estuvieron en su toma de posesión en Washington. Y ha autorizado las redadas a personas contra personas migrantes en sitios donde no podían hacerse, en las escuelas, en los hospitales o en las iglesias. El país se prepara para las deportaciones masivas. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, lo especifica un comunicado del secretario de Seguridad Nacional en funciones, donde asegura que los delincuentes ya no podrán esconderse en estos lugares para evitar ser arrestados. Y paralelamente ayer, la persona que Donald Trump ha designado para deportar intensamente y a quien llama su zar fronterizo, Tom Homan, se dedicó a anunciar en las principales televisiones que ya han empezado las detenciones de migrantes ilegales en varios puntos del país. Lo dijo en la CNN. Y también en la Fox, aunque sin especificar dónde y cómo están sucediendo, generando confusión y mucha preocupación tanto en la frontera como en las ciudades llamadas santuario, que son más laxas con las personas indocumentadas. A su vez, ayer también vimos una de las primeras grandes acciones contra la nueva administración de Donald Trump, una demanda interpuesta por 18 estados contra su decreto para negarles la ciudadanía a los hijos de migrantes ilegales que nazcan en suelo americano. Hoy por Hoy Noticias. Será interesante ver cómo evoluciona esa demanda de una veintena de estados demócratas contra una de las primeras medidas de Trump contra las personas migrantes, que llevó a que ayer ya se produjera una imagen muy llamativa en Washington. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Trump estaba participando en un oficio religioso en la capital y allí la obispa de la ciudad pedía al presidente de Estados Unidos que tuviera misericordia, fue la palabra que empleó, misericordia, con los migrantes y con la comunidad LGTBI. The people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants. Las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen turnos de noche en los hospitales. Pueden no ser ciudadanos americanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. They pay taxes and are good neighbors. Pagan impuestos y son buenos vecinos. A la salida de la catedral preguntaron a Donald Trump qué le había parecido la homilía, a lo que él contestó que no le había parecido muy interesante, no ha sido un buen servicio, dijo, y podrían haberlo hecho muchísimo mejor. En el mundo van reajustándose las piezas de las relaciones diplomáticas ahora que Trump ha regresado a la Casa Blanca. Fue llamativo escuchar ayer a Ursula von der Leyen, que mencionó a China o a India como posibles aliados exteriores de la Unión Europea, que se pregunta qué va a pasar ahora en Ucrania y cómo se va a desarrollar el alto el fuego en Gaza. En Jerusalén sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El que ha corrido a estrechar lazos con Trump es Netanyahu, mientras ataca ahora Cisjordania. Sí, 10 muertos, varios de ellos viandantes mayores que caminaban tranquilamente por la calle, y más de 40 heridos en Jenin, en lo que es el campo de refugiados de Cisjordania más atacado por el ejército de Israel. Netanyahu deja claro que no es una operación puntual, sino extensa, y el ministro de Defensa Katz ha advertido esta mañana en un comunicado que esta operación llamada Muro de Hierro en Jenin es una primera lección, dice, del método aprendido en los ataques en Gaza, una operación híbrida por tierra y con tropas terrestres lanzada a la vez que dimitía Halevi, el jefe del ejército israelí. Que en un mensaje difundido esta noche asumía la responsabilidad de los errores del ejército por no evitar el 7 de octubre, pero pedía también una investigación interna, algo a lo que se niega Netanyahu. Con Trump desinflando el globo de una paz duradera, todo se despeja para que Bibi vuelva a pronto bombardear Gaza, nos dice uno de los mayores expertos en el conflicto árabe-israelí, Meyer Margalit. No, hasta donde yo conozco al gobierno de Israel, se van a encargar de que en algún momento
esto vuelva a reventar. Además, anoche en Tel Aviv abatieron a un joven marroquí estadounidense que intentó apuñalar a 4 personas que resultaron heridas. Nico, vuelvo contigo en el abierto. Hasta luego. Aquí en España hay 2 noticias esta mañana que nos llevan a mirar a Cataluña. Una es económica, aunque es verdad que tiene un evidente trasfondo político. El Banco Sabadell, que se instaló en Alicante, instaló allí su sede durante el procés, va a volver a Cataluña. Y vuelve justo en plena OPA del BBVA para hacerse con el control del banco catalán. Es la primera gran compañía que decide su regreso a Cataluña. Jordi Fàbrega. El Banco Sabadell emprende la vuelta a su cuna. El Consejo de Administración del banco aprobará el traslado de la sede social a Sabadell, ciudad de la que la entidad se marchó en octubre de 2017, en pleno procés, solo 4 días después del referéndum del 1 de octubre. Una salida que entonces se justificó para proteger los intereses de los depositantes, los clientes y los accionistas. En ese momento, la entidad trasladó su sede social a Alicante, donde ha estado durante estos últimos 7 años. En las próximas horas, el Consejo de Administración de Sabadell se reunirá para certificar su vuelta a Cataluña, un traslado que se produce en plena OPA de BBVA. La del Sabadell no es la primera vuelta de una empresa que trasladara su sede social durante el procés fuera de Cataluña, pero sí es la más significativa de las que se han producido hasta ahora. Y la otra noticia que pone el foco en Cataluña lo pone en concreto en Junts, de quien vuelve a depender que el gobierno apruebe hoy el decreto que revaloriza las pensiones y para el que en estos momentos no tiene garantizados los apoyos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ayer el secretario de organización del PSOE fue a Bruselas a reunirse con Puigdemont, pero no está claro de momento que vaya a salir adelante. Lo que sí sabemos que va a caer es el impuesto a las empresas energéticas, como pedían tanto Junts, en este caso, como el PNV. Sí, el gobierno asume que este decreto va a decaer, pero esto podría tener consecuencias en los presupuestos. Podemos dice, por ejemplo, que sin este gravamen, con ellos que no cuenten. Más dudas hay con el decreto Omnibus, 140 páginas con subidas de las pensiones, ayudas a la Dana o la cesión al PNV de un palacio en París. Es esto último lo que ha enfadado al PP hasta el punto de que ayer Miguel Tellado subió el tono contra el gobierno y los socios. Creo que el PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país. Los aprovechateguis quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. Aitor Esteban no quería un tractor, quería un palacete en París y Sánchez se lo ha dado. Una abstención del PP podría valer para convalidarlo, pero ante un posible no, el Ejecutivo ha intensificado los contactos con Junts, pero según nos confirman nuestros compañeros de Ser Cataluña, Junts votará no. Por eso hay voces en el PP que, aun con medidas difícilmente rechazables, creen que apoyar este decreto sería darle un balón de oxígeno al gobierno. Félix Bolaños pone el foco a los populares. Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de las condiciones de los ciudadanos. Que mejoren la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno. Lo único claro es que el tercer decreto, el que permite compatibilizar pensión con trabajo, saldrá adelante, este sí, después de que hace unos días Feijóo confirmase el apoyo del PP porque llega Ángels con acuerdo entre patronal y sindicatos. Josué, gracias. Hasta luego. Va a seguir la lluvia porque todavía permanece en la península la borrasca Gaoré, Jordi. La lluvia afectará sobre todo la mitad oeste peninsular en forma de chubascos, es decir, también pausas sin lluvia. Poco va a llover en el Mediterráneo, donde además se alcanzarán los 20 grados de máxima. En el Cantábrico será durante la tarde. Y especial atención en 2 puntos. Por una parte, en Canarias, algunas tormentas descargarán con intensidad y marcado oleaje en el litoral occidental de prácticamente todas las islas. En algunos puntos, olas de más de 5 metros. Y en la península, mucha atención, donde ya ha llovido mucho los últimos días, es decir, en Sevilla, Huelva, Cáceres, Badajoz, al sur de Salamanca, también de Ávila. Cantidades que pueden acercarse a los 100 litros por metro cuadrado cuando acabe el día de hoy y en muchos ratos descargando tormentas con fuerte intensidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Partido Popular tiene a sueldo en el Senado al abogado de manos limpias en la causa contra el fiscal general del Estado. Es una información que adelantó el diario.es y que detalla cómo el abogado del pseudosindicato Ultra cobra 56.000 euros de dinero público, del dinero que el Senado le paga como asesor de la secretaria primera del Senado, que es del Partido Popular. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Víctor Soriano es desde hace un año asesor de la secretaria primera del Senado, Eva Ortiz, del PP, y desde hace meses además representa a Manos Limpias
en la causa contra el fiscal general del Estado, según ha revelado El Diario y ha confirmado la cadena SER. Soriano, de hecho, lleva años ejerciendo como abogado del PP, por ejemplo, en la causa que emprendieron contra el hermano de Chimo Puig, y en 2023 abrió su propio bufete. En declaraciones a la SER, Soriano defiende que el Senado le ha concedido la compatibilidad para compaginar su cargo como asesor y su actividad privada, y dice que es la primera vez que trabaja para manos limpias. Es un cliente que llega a mí a través de las distintas vías a las que se llega a un despacho de abogados, de publicidad, de personas recomendadas, que no guarda ninguna relación con mi puesto de asesor en el Senado. De hecho, yo creo que el cliente se va a enterar hoy de que soy asesor en el Senado. Fuentes del PP aseguran a la SER que no conocían que llevaba esa causa, pero no lo ven un problema. El PSOE ya ha exigido su cese y estudian acciones contra los responsables de la contratación. A las 9 de la mañana, decíamos al empezar, va a estar aquí el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que preguntaremos por esta noticia, también por las razones por las que el PSOE plantea ahora reformar la acusación popular justo cuando está en marcha la investigación contra Begoña Gómez. Hoy, precisamente, el juez Juan Carlos Peinado toma declaración a 7 testigos. La verdad es que hay muchos temas para esa entrevista. Como decíamos al empezar, está, por ejemplo, la reforma de la justicia que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que plantea democratizar el acceso a la carrera judicial, es decir, que estudiantes de todos los niveles socioeconómicos puedan convertirse en jueces o fiscales, y se va a crear un registro público de preparadores de oposiciones para acabar con un sistema por el que muchos magistrados preparan a opositores cobrándoles en negro muy a menudo. Y luego está el gran asunto en la crónica judicial y política de este país, que sigue siendo la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, donde su abogado reconocía 2 delitos fiscales de su cliente. Ayer declararon en el Supremo los directores de comunicación tanto de la Fiscalía General como de la Fiscalía de Madrid. No revelaron la identidad de los periodistas con los que hablaron, pero ambos señalaron a Miguel Ángel Rodríguez como autor del bulo de que era la Fiscalía la que estaba ofreciendo un acuerdo al novio de Ayuso, cuando en realidad era al revés. La Guardia Civil está investigando el robo en las casas de 2 abogados, precisamente del novio de Ayuso. Una de ellas ha denunciado que le han robado un ordenador con información sensible. Los agentes lo investigan como un robo común, aunque Ayuso habla de operación de Estado y la dirección del PP la respalda. David Junquera. Buenos días. Ella confirmó que los presuntos robos se están investigando. Me consta que es así y eso es parte de lo que está sucediendo en mi entorno. Parte. Y habló de operación de Estado, pero, ojo, no por los robos, sino por la investigación de Hacienda. Una operación de Estado contra un adversario político por esa multa de un momento en el que ni siquiera él y yo éramos pareja y por lo que me tengo que hacer cargo cada día. Pero donde no quiso llegar Ayuso, llegó uno de los hombres fuertes de Génova. Se hace cargo Miguel Tellado. Cada vez es más turbio todo lo que rodea la operación del gobierno para derribar a Isabel Díaz Ayuso. Yo, viendo todo esto, tengo que decir que a veces uno puede tener la sensación de que nos gobierna la mafia, El gobierno debería condenar estos asaltos, dice el portavoz popular. Fuentes de la formación evitan hablar de una suerte de Kitchen 2, de una operación de Estado, pero esparcen sombras de sospecha, diciendo que los ladrones, normalmente, cuando entran a robar a una casa, suelen buscar las joyas de la abuela y no se llevan solo ordenadores, por lo que este caso les huele muy mal. De estas acusaciones del PP hablaremos luego con Bolaños, al que vamos a preguntar también por algo que hemos visto en estas últimas horas y que sigue resultando increíble: el interrogatorio que el juez Adolfo Carretero hizo a Elisa Moliá, la actriz que denunció a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. El Poder Judicial ha condenado que se haya filtrado el vídeo de la declaración, pero no dice nada del comportamiento del juez. Mario Lalourido. El Consejo General del Poder Judicial no ha tomado de oficio ninguna medida contra el juez Adolfo Carretero y el abogado de Elisa Moliá confirma a la cadena SER que no presentará queja por el cuestionado interrogatorio. Es Alfredo Arrién. El interrogatorio de Elisa fue bastante duro, bastante incisivo. Desestabilizó a la testigo / perjudicada, pero ella soportó esa batería de preguntas incisivas y algunas veces soeces y persistió en su declaración y en su incriminación. Por consiguiente, es una prueba que nos fortalece muchísimo. El Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial se limita a rechazar la filtración de los vídeos con las declaraciones y critica veladamente la falta de formación especializada. Dice que confía en que la actuación de los jueces mejore sustancialmente cuando a partir de septiembre los juzgados de violencia asuman las competencias de los delitos sexuales. Hoy comienza una nueva edición de Fitur, la feria más importante del sector turístico en España. De forma que desde hoy hasta el domingo van a participar un total de 156 países. Espera que pasen por los pabellones de IFEMA en Madrid más de 250.000 personas después de un año muy bueno para el turismo. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Arranca la edición número 45 de Fitur tras un año de récord en el sector. Rosario Sánchez es la secretaria de Estado de Turismo. Un sector estratégico como es el turismo, que es más del 12% del Producto Interior Bruto de nuestro país, que da
trabajo a más de 3 millones de familias en nuestro país y que yo creo que es el motor y el que tira de nuestra economía. Como siempre, Fitur tendrá lugar en IFEMA y este año se prevén 250.000 asistentes durante los 5 días que va a durar la feria y unos ingresos de 445 millones de euros que quedarán en la ciudad de Madrid por el gasto en alojamiento, transporte y restauración. En esta nueva edición tendremos 156 países participantes, 884 expositores y 9.500 empresas de diferentes sectores. El incendio en el hotel de una estación de esquí de Turquía ha dejado al menos 76 muertos y decenas de heridos. El fuego, que se inició en la cocina del hotel, se propagó rápidamente debido a la madera con la que estaba construido el edificio. Dice la prensa local que el hotel se encontraba al 90% de su capacidad, lleno de familias con niños, ya que estos días son en Turquía las vacaciones escolares de invierno. Varios supervivientes han denunciado la falta de alarmas de incendio y medidas de seguridad. Hasta ahora, el gobierno de Turquía, las autoridades han detenido a 9 personas, entre ellos el propietario del edificio. Y en 10 minutos el abierto. Compartimos el análisis junto a Mariola Urrea, a Berna González Harbour y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.